Que yo estoy bien a tope. ¿Viste, Lucho? Sí, ya le di el foro. Bueno, dando la bienvenida a todos los compañeros de la promoción y a los distinguidos invitados que también nos acompañan. Y vamos a presentar el foro organizado por el Comité de Obras Sociales de la Promoción 37 del Colegio Champañat. Y esta vez el invitado de honor es Ricardo Bernales, en un foro denominado Creatividad e Innovación en un marco de pesca responsable. Déjenme... Ya. Ricardo, como todos lo conocen, va a hacer un resumen de los estudios realizados. Él es egresado como alférez de fragata Armada Peruana en 1974, bachiller en Ciencias Marítimas el mismo año, ingeniero mecánico naval el año 77, maestría en Administración de Empresas en la Universidad del Pacífico en el 86, Escuela de Comando y Estado Mayor el 88, maestría en Estrategia Marítima el año 88 también, el PhD de la Universidad de Piura, diplomado en Advanced Management Program para directores y gerentes de empresas de la Universidad de Piura también, en 2006, diplomado para líderes empresariales de la Universidad de Piura y diplomado en la Escuela de Young. Los cargos desempeñados por Ricardo han sido comandante del BAP Santillana el año 91 y 92, capitán de navío Marina de Guerra del Perú el año 95, gerente general de pesqueras San Terenzo, Rubí, Esmeralda, Puerto Rico y Diamante del 95 al 2008, director ejecutivo de pesquera Diamante del 2008 hasta la fecha, vicepresidente de CONFIEP, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Pesquería, presidente del Instituto Humboldt de Investigación Marina y Acuícola, vicepresidente de Business Alliance for Secure Commerce, director de FITI, Fisheries and Transparency Initiative de Berlín, director del programa de incubadoras de UDEP y el director Blanco AFI, Sociedad Administradora de Fondos de Inversiones. Me ha quitado el aire. Bueno, dejo ahora entonces con ustedes a Ricardo y vamos poniendo... Cuando alguien quiera intervenir puede activar su audio si es que lo considera necesario, pero sería preferible que durante la charla solamente esté Ricardo. Ricardo, tú puedes activar tu propio audio y más bien yo me silencio. Gracias por su atención. ¿Me escuchan? Mi audio está activado. ¿Me escuchan a mí? Fuerte y claro, Ricardo. Gracias. Bueno, tengan todos ustedes buenas noches. Gracias al Comité de Obras Sociales de la Promoción 37 del Colegio Champañat, egresados en el año 70. Estamos haciendo un ciclo de charlas, ¿no? Entonces, en esta oportunidad vamos a conversar un poco acerca de la pesca en el Perú. Hacer un recorrido breve desde lo general hacia lo específico toma mucho tiempo y voy a tratar de circunscribirme a las características de nuestro mar, de nuestra costa, de las especies marinas, del aspecto económico de la industria, lo que significa la sostenibilidad, la anchoveta, la importancia de la acuicultura, los avances tecnológicos y lo que podría ser el próximo futuro de la industria pesquera. Como este es un camino un poquito largo, he decidido hacer una presentación con muchas láminas, bastantes láminas que son prácticamente, se explican por sí solas. Yo voy a ir ayudándolos un poco con algunos comentarios, si no se duermen en más de una hora hablando de pesca. Entonces vamos a hacerlo lo más dinámico posible. Y vamos a comenzar entonces con una película que nos conversa un poco sobre la pesca.
Ubicado en la región central y occidental de Sudamérica, es un país privilegiado por la naturaleza, ya que tiene en su territorio la mayor biodiversidad en el mundo. La selva peruana. Se cortó el audio, Ricardo. No se ha aparecido un silenciador que cuando lo trato de sacar se para la película. Y concentra el 90% de los glaciares tropicales del mundo. La costa peruana es desértica, pero tenemos el gran sistema de la corriente de Humboldt, uno de los ecosistemas marinos más productivos de la Tierra, que representa menos del 1% de la superficie del océano y contribuye con el 20% de la captura mundial de pesca. Este sistema se origina por la combinación de la corriente que fluye hacia el norte y el efecto de rotación de la Tierra, dando lugar al desplazamiento de masas de agua hacia el oeste, que son reemplazadas en la superficie por aguas costeras frías. Este fenómeno, llamado afloramiento costero, reduce la temperatura del mar y lleva a la superficie una gran cantidad de nutrientes que al contacto con la luz ocasionan el proceso de fotosíntesis y generan una abundancia de plancton, creando una de las áreas de mayor fertilidad y riqueza biológica del planeta, que en el caso del Perú sostiene el mayor stock de anchovetas del mundo. El Océano Pacífico ha sido testigo de uno de los procesos más fascinantes de la historia de la humanidad, la migración humana, que se inició hace más de 50.000 años desde Asia hacia América y se asentó en la región andina hace más de 5.000 años. A diferencia de otras civilizaciones contemporáneas desarrolladas en base a la agricultura, las civilizaciones andinas fueron las únicas que florecieron basadas en la pesquería. Una gran evidencia de la actividad pesquera, la importancia del mar y su riqueza alimenticia para el hombre peruano, la constituye la forma tan repetida y variada en que fue recogida en el arte metalúrgico, textil, cerámico y decorativo. A la llegada de los españoles al Perú, a mediados del siglo XV, encontraron una importante y organizada población de pescadores que tenían su propia lengua. Eran además grandes navegantes de balsas y pequeños caballos de totora, embarcaciones que hasta hoy utilizan los pescadores del norte del Perú. A partir de los años 50, empezó el crecimiento de una nueva industria en el Perú, la pesca industrial para la producción de harina y aceite de pescado, principalmente de anchoveta. En 1957, el Perú se había transformado en el primer país pesquero de Latinoamérica y en 1963 llegó a ser el primero del mundo en producción pesquera. Sin embargo, esta gran riqueza marina que generó el desarrollo de la pesquería está sujeta a una gran variabilidad climática interanual, dominada por la presencia del fenómeno El Niño. Este fenómeno produce cambios dramáticos en el océano y la atmósfera del Pacífico tropical, que dan lugar a la invasión de aguas tropicales cálidas en la costa peruana, alterando el clima costero y el ecosistema marino, afectando seriamente la pesquería de la anchoveta peruana. El impacto del fenómeno El Niño en 1972 nos mostró la importancia de su estudio y sus consecuencias en los recursos marinos, así como regular adecuadamente el esfuerzo pesquero para el manejo sostenible de nuestra pesquería. Esta tarea ha sido desarrollada por el Instituto del Mar del Perú, IMARPE, entidad del subsector pesquero que investiga científicamente los recursos marinos peruanos y ha contribuido al mejor conocimiento de nuestro mar y sus recursos, asesorando a las autoridades pesqueras con las recomendaciones científicas para el adecuado manejo de una política de pesca responsable. Gracias al apoyo constante de esta institución, la industria pesquera inició su recuperación a comienzos de los años 90 y hoy el Perú es nuevamente uno de los primeros países pesqueros del mundo. Los notables avances científicos internacionales en la investigación del fenómeno El Niño, los sistemas de seguimiento satelital y los modelos actuales de predicción permiten a IMARPE hacer un monitoreo y seguimiento permanente de este fenómeno que es vital para el manejo pesquero. Las condiciones especiales de alta productividad biológica del ecosistema de Humboldt y su gran variabilidad climática constituyen un desafío para el manejo de los recursos pesqueros.
Para esto, la investigación científica marina que realiza en forma permanente el Instituto del Mar del Perú es fundamental. La pesquería mundial cuenta desde hace pocos años con un código de conducta para la pesca responsable, aprobado en la conferencia de la FAO en octubre de 1995, que fija los principios y los estándares internacionales para desarrollar las prácticas responsables de pesca, con el fin de asegurar la conservación, administración y desarrollo efectivo de los recursos acuáticos vivos. La Sociedad Nacional de Pesquería, institución que representa a las principales empresas de las actividades industriales pesqueras del Perú, ha creado responsablemente también un código de conducta y un comité de ética que vela por que el comportamiento de sus asociados se enmarque dentro del estricto cumplimiento de las normas pesqueras, basada en los valores del respeto al bien común y a los recursos naturales que utilizamos. Esta nueva cultura compartida generará de manera creciente un compromiso generalizado con el concepto de pesca responsable y la acción independiente. Prueba de ello son el impulso privado de las inversiones en proyectos de emisores submarinos para las descargas de efluentes y la fijación de los límites máximos. La industria pesquera peruana es una de las más importantes del mundo y su crecimiento ha sido posible gracias al empuje del empresario pesquero peruano y a su conciencia de que el cuidado de los recursos naturales es la base del desarrollo sostenible de esta industria. El Perú se ha convertido en líder mundial en el manejo responsable de la pesca gracias a la aplicación de modernos métodos de extracción sostenibles. La autoridad que determina la política de regulación y administración de los recursos pesqueros es el Ministerio de la Producción. Este, en coordinación con la Sociedad Nacional de Pesquería, ha creado sistemas de control en todo el litoral peruano, financiados íntegramente por el sector privado. Uno de ellos es el Sistema de Seguimiento Satelital, una herramienta de control satelital que informa la posición, concentración y movimientos de las diversas embarcaciones pesqueras mediante un sensor de posición GPS que verifica si cumple el ordenamiento pesquero y especialmente el respeto de las zonas de pesca prohibidas o restringidas. Este sistema permite tomar una rápida decisión e implementación de las medidas de control y regulación de la pesca y garantiza el cumplimiento de las vedas, asegurando la sostenibilidad de los recursos pesqueros. Otro sistema de control es el Programa de Vigilancia y Control de la Pesca y Desembarques en el ámbito marítimo, el cual controla las actividades ilegales de pesca y procesamiento. Este es ejecutado por una empresa privada certificadora, la que verifica durante todo el año la recepción de los recursos pesqueros en todos los puntos de desembarque. La información de la base de datos del Ministerio de la Producción relacionada con el tipo y vigencia de los permisos de pesca, las capacidades de bodega y las licencias de operación de las plantas se replican diariamente en la base de datos de la empresa que ejecuta el programa, la que pone a disposición de los inspectores a través de un sistema celular denominado DataMar, y presenta diariamente la información de todas las descargas en una base de datos llamada Control Pesca, la misma que está disponible para ser consultada por el Ministerio, las autoridades pesqueras regionales, el IMARPE, la Autoridad Marítima, los armadores y empresarios pesqueros. El seguimiento, control y vigilancia de las actividades pesqueras asegura el cumplimiento de este orden y el necesario clima de confianza para el crecimiento del sector, con la certeza que el futuro de la pesca depende hoy del manejo sostenible de los recursos. La industria pesquera proporciona sustento a 400 millones de personas en todo el mundo. Contribuye con más de 50.000 millones de dólares en el comercio internacional y es sustento importante en la seguridad alimentaria mundial. La contribución del Perú es tan importante que históricamente el crecimiento de la producción pesquera mundial ha sido, en parte, dependiente de los niveles de captura alcanzados por el Perú. La pesca es la segunda actividad económica en el Perú. La exportación de harina y aceite de pescado congelado y conservas constituyen el 20% de las exportaciones totales del país, llegando a más de 80 mercados a nivel mundial. Como país históricamente pesquero y líder mundial, el trabajo conjunto del Estado con sus pescadores, las instituciones gremiales y la empresa privada es fundamental.
para alimentar mejor a nuestros hijos, para hacer de la riqueza de nuestro mar sustento de desarrollo, para garantizar el cuidado del ecosistema y para cumplir con nuestra responsabilidad con el mundo. En el Perú tenemos un mar de oportunidades para seguir avanzando. Bueno, como han visto, esta película no es muy moderna, tendrá unos 4 o 5 años de antigüedad. Las cifras que ustedes han escuchado no van a ser las mismas que yo voy a decir que sí son actualizadas, pero sí me gustó que daba una buena visualización de todo el sector pesquero. Podrían ustedes claramente diferenciar entre lo que era la pesca industrial y lo que era la artesanal. La vez pasada estuvimos discutiendo, conversando acerca de los artesanales. No sé si se dieron cuenta esos pequeños barquitos en que la gente pesca todavía a la mano. Son pequeños barcos que se les considera artesanales y no están controlados de la misma manera que a la industria de barcos grandes que son ya automatizados o mecanizados. Esta es una actividad bastante normada, también como lo han podido escuchar y ahora lo vamos a ver. Me van a permitir, voy a salir un ratito de compartir la pantalla porque me está saliendo una indicación y entro inmediatamente, ¿ya? Volvemos a compartir la pantalla. A ver si ahora ya no aparece ese... ¿Me escuchan todos, no? Sí, muy bien, Ricardo, te escuchamos bien. Ok, como vemos aquí tenemos una gran cantidad de peces entre pelágicos, demersales. Los pelágicos son los de superficie, demersales de media agua. Tenemos moluscos, crustáceos y otros grupos. Esta es más o menos la variedad de peces que tenemos en la costa peruana, ¿no? Estas son las áreas en que habitan estos peces. Miren, está bien graficado y con el puntero más o menos me voy a ayudar. Esta es la zona, por ejemplo, donde habita la pota. Acá tenemos digamos, la costa. Fíjense que en el norte tenemos un zócalo continental, que es la extensión de la costa. Ven el puntero. Sin embargo, en la zona sur del Perú tenemos el talud continental, ¿no? Esta es la cordillera de Nazca. Esto marca una gran diferencia entre la pesca que hay en esta zona de acá y la pesca que hay en el sur del Perú. ¿Ya? Acá tenemos la zona del hábitat de la anchoveta. El jurel, por ejemplo, es esta zona azul violácea que está por acá. La pota, ¿no? Más abierta y un poquito más profunda. Esta especie que se llama Vicingeria es un pez un poco más pequeño que la anchoveta y es un volumen más o menos 3 veces la biomasa de anchoveta que tenemos nosotros. Lo que pasa es que está un poco alejado de la costa y muy profunda. El costo de extracción de esta especie es cara y tampoco es un pez que tenga mucho músculo como para que sirva de alimentación. Entonces, si pensamos para qué sirve esta especie, que es muy importante, es el forraje, el alimento de otras especies marinas. La pota se alimenta de mucha vicingeria, el atún, las ballenas, los delfines. Este es el gran alimento de la fauna marina. Por acá tenemos el perico, que está bastante alejado, ¿no? Y vamos a conversar de eso más adelante. Acá tenemos un corte también vertical, como nos alejamos de la costa. Fíjense, a las 100 millas, perdón, vamos a regresar.
me fui a las 100 millas, ya más o menos comienza unas profundidades inmensas, ¿no? Hasta los 6.000 metros de profundidad. Ustedes recordarán que cuando cuando se decretó el fallo de La Haya, que estábamos hablando de un tema fronterizo, pero nosotros discutíamos sobre un tema fronterizo que se basaba en un acuerdo pesquero de los años 50, cuando los juristas de La Haya dicen, bueno, acá el arreglo fue pesquero, entonces le preguntan a la FAO hasta qué distancia más o menos es de utilidad la pesca en el sur del Perú, y le dicen más o menos hasta las 100 millas por este tema de la profundidad. Y en La Haya fallan que más o menos hasta las 100 millas se seguía el paralelo, y de aquí de las 100 millas comenzaba la bisectriz. Entonces, en realidad un poco a los chilenos no les afectó mucho su factor pesquero, cosa que a nosotros sí nos afectaba, porque más allá de las 100 millas, este mar nos ofrece poco, menos con la tecnología que tenemos hoy día, ¿no? Esta vista también nos ayuda a ver qué tan importante es para la anchoveta, que es nuestro recurso más importante, el oxígeno. Fíjense en esta dimensión de 3D, esta zona roja es la que tiene el oxígeno, casi es la superficie, es de la zona del hábitat de la anchoveta. Por eso es que en la zona sur, ¿se acuerdan cuando les enseñé el talud continental? En la zona sur, la anchoveta se pega bastante a la costa, porque es ahí donde está la zona que tiene digamos, oxígeno disuelto. En la zona norte se abre un poco más y está, digamos, fuera. Por eso es que esta famosa ley de no pescar dentro de las 5 millas es muy válida en la zona norte y centro del Perú, pero en la zona sur sí se debería técnicamente poder pescar más cercano a la costa. Acá tenemos los peces pelágicos como nosotros los conocemos, ¿no? La anchoveta, el jurel, la sardina, la caballa, el perico. Acá tenemos los demersales, que son los de mediana profundidad. Acá tenemos los peces costeros o los peces de peña, que conocemos. Acá también está la corvina, el lenguado, que es un pez de profundidad pero cercano a la costa, y los invertebrados o moluscos, que más adelante vamos a explicar qué tan importantes son. Ahora vamos a conversar un poquito de la contribución del sector pesquero a la economía del país. Acá tenemos una matriz que nos explica, digamos, en forma horizontal, lo que es la extracción, ¿no? Aportamos 2.300 millones, hay un adicional por puestos indirectos o por el impacto indirecto, ¿no? En vertical tenemos el impacto directo en la parte izquierda, el impacto indirecto por la parte del medio y el total en la parte derecha, ¿no? Entonces, la extracción nos aporta en general 3.800 millones, el consumo humano directo, que vendría a ser el pescado fresco, el pescado congelado, el enlatado, más o menos nos aporta cerca de 2.584 millones, y la industria de ingredientes, que es la industria de la harina de pescado, viene a ser más o menos 2.000 y pico de millones en la parte industrial. Digamos, la harina también tiene que sumarse con la parte de la extracción, ¿no? Esto también nos permite ver cómo el efecto directo de la pesca se genera en un espejo de duplicidad económica con el aporte de otras actividades, el consumo de petróleo, el transporte, el financiero, los servicios. Hay una serie de actividades muy afines a la pesca. Acá tenemos una vista donde podemos ver que la participación de los trabajadores en el sector pesquero, ¿no?
tenemos a lo largo desde el 2008 casi hasta el 2018 una curva y tenemos más o menos entre 100.000 y 99.000 trabajadores directos y hay que sumarle una serie de puestos directos. Y dentro de esa magnitud de trabajadores tenemos que el 93% trabajan en la extracción, o sea, son pescadores, y el 7% trabaja en la parte industrial. En esta lámina podemos ver cómo la roja refleja el número de plantas industriales conserveras. Aquí hablamos exclusivamente de conserva, ya no estamos hablando de harina, y vemos cómo el número de plantas se ha mantenido alrededor de entre 77 y 73 plantas. Sin embargo, en la línea gris tenemos la capacidad productiva en miles de cajas de conservas y cómo sí se ha aumentado, lo cual quiere decir que hay una mejor eficiencia en la producción industrial de conservas. Aquí vemos un poco la parte de congelados. También vemos cómo en rojo las plantas de congelado han aumentado entre el 2010 y el 2018 más o menos un 20% probablemente. Sin embargo, la capacidad de congelado ha aumentado tremendamente, siendo en este momento casi del 77% más. La curva gris está en toneladas día de pescado, ¿no? Congelado. Este es el aporte que hace la pesca al Ministerio de la Producción, si lo viéramos en impuestos, ¿no? Sobre un total de casi 1.400 millones, el presupuesto del Ministerio de Pesquería es de 831 millones y hay un excedente. Y acá estamos hablando solamente del impuesto, no estamos considerando otras tasas, derechos, sanciones, ya que esto es una actividad muy, muy regulada, ¿no? Y a la izquierda tienen ustedes un pie donde se puede ver en qué aplica más o menos el Ministerio de la Producción. El FONDEPES es un Fondo de Desarrollo Pesquero, el MARPE, el ITP es el Instituto Nacional, el Instituto Tecnológico Pesquero, SANIPES, que es la parte de control sanitario, INACAL, que es el Instituto Nacional de Calidad, bueno, todos esos subsectores que pertenecen al Ministerio de la Producción. Y solamente con los impuestos de la industria pesquera debería funcionar perfectamente este ministerio y todavía sobra para aportar a otros sectores de la nación, ¿no? Aquí podemos apreciar también cómo de las exportaciones totales, el 7% de la pesca y el 93% de otras actividades. En la película escucharon ustedes que el 20% de las exportaciones, el gran desarrollo de la agroindustria y el gran desarrollo de las actividades no tradicionales hizo que en el nivel relativo el de la pesca se fuera reduciendo. No se olviden que la pesca más importante es la de la anchoveta y esta depende de una cuota que tiene que ser estable para mantener la sostenibilidad del cardumen. Entonces, las exportaciones pesqueras se han ido reduciendo en el campo relativo, no en el absoluto, ¿no? Y a la derecha podemos ver cómo en la parte roja es la extracción de ingredientes marinos o harina de pescado. Hoy día se les llama ingredientes marinos porque son los ingredientes de productos intermediarios que pueden ser para consumo humano o para consumo animal. El consumo humano directo, 13% lo representan la parte de pescados congelados o conservas, y el 25% de la acuicultura. Aquí vemos ya en forma absoluta cómo, digamos, en la exportación tradicional, la harina de pescado o ingredientes marinos es el tercer producto individual de mayor relevancia a nivel nacional después del cobre y del oro, por encima del zinc, de otros minerales e inclusive por encima de las
de la agroindustria, pero también vista digamos, individualmente como el lado derecho, ¿no? Por ejemplo, entre las no tradicionales, podemos ver que la acuicultura es la de mayor exportación por encima de los aguacates, arándanos, uvas, y el pescado congelado, que es el de consumo humano directo o conservas. Ahora, si juntamos toda la agroindustria, evidentemente, largamente pasa a ser la segunda actividad de mayor exportación hoy en día y la pesca ha quedado relegada a la tercera. Aquí tenemos claramente una curva que nos indica cómo ha crecido en forma exponencial las exportaciones, acuícolas me refiero, ¿no? Y es que, como vamos a ver más adelante, la importancia de la industria acuícola es vital. Prefiero no expandirme más. Ahora vemos el aporte económico y después veremos las razones por qué se ha desarrollado tanto la acuicultura. Aquí vemos también dos curvas. El consumo interno de congelados, cómo ha aumentado, y es que se están rompiendo un poco los mitos, ¿no? Antes la gente quería el pescado fresco, recién extraído, pero el pescado era extraído en la madrugada, mientras llegaba a Ventanilla o a los centros de distribución pasaban 8 o 10 horas o 6 horas y ya no estaba tan fresco, mientras que el pescado congelado, que apenas es extraído del mar, se congela a una temperatura de 0 grados y cuando llegan a los centros industriales se les congela a menos 60 grados, es mucho más sano y mucho más fresco que valga la redundancia, que el pescado fresco. Ese pescado fresco es un cadáver que ya tiene 8 horas de muerto o 7 horas de muerto, mientras el congelado se le ha mantenido en mejores condiciones. Y acá lo tenemos en el aporte económico en cuanto a miles de toneladas, el eje rojo y el gris en los kilos por habitante. Fíjense que los kilos por habitante llega a ser 6.4, pero ahora si vemos el consumo total directo, tenemos que el consumo por habitante es de 14 y pico, que habría que sumarle el del congelado y sobrepasamos ligeramente los 20 kilos, ¿no? Y el eje rojo son los miles de toneladas consumidas. O sea, sí se ha venido aumentando el consumo interno del pescado fresco, también el del pescado congelado, también el acuícola, o sea que si sumamos todo en productos hidrobiológicos, el Perú se convierte más o menos también en un líder en consumo interno de estos productos. Acá un poco les expliqué hace un momento, voy a usar el puntero, esta línea punteada es el PBI nacional, cómo ha ido creciendo, ¿no? De exportaciones, cómo se han ido multiplicando y hemos llegado a una cifra muy alta, pero las exportaciones digamos, en dinero del sector pesquero, estos vaivenes son pues los niños, las vedas, los fenómenos marítimos y a veces también las malas políticas, especialmente las del gobierno anterior, que no fueron muy colaborativas con el sector pesquero, que es esta parte de acá, pero acá luego hubo un repunte que después cayó por el Niño y el Niño costero de los años 16 y 17 y parte del 18. Pero el aporte del PBI nacional se ha ido distanciando del nacional, ¿no? Un poco que el PBI pesquero ya no es tan relevante con respecto al nacional. Comenzaba, aquí en el lado derecho, comenzaba siendo del 1.6 del PBI nacional y ahora resulta del 0.7 si tomamos como un nivel o base relativa de 1%. Toda esta información es extraída
toda la información económica es muy vigente, es de un estudio que ha sido entregado este año por apoyo, consultoría, en mayo de este año, o sea que es muy real, muy vigente. Esta curva, y creo que es la última de la parte económica, refleja cómo cada 500.000 de toneladas extras, que significa la cuota pesquera que le puedan autorizar a la industria, aumenta en 0,1 el PBI nacional, ¿no? Es decir, si a uno le dan al año 4 millones de toneladas, da un PBI, pero si a uno le dieran 5 millones de toneladas, el PBI nacional aumenta en 0,2%, es importante. O sea, suena poco 0,2%, pero sí es importante. Ahora vamos a hablar de la anchoveta, que es el producto principal de la industria peruana, ¿no? La anchoveta, fíjense, por largo es la biomasa más grande que existe en el planeta. Acá tienen el colín de Alaska, el arenque del Atlántico y una serie de peces más. Pero por largo, la anchoveta es el cardumen, la especie más importante a nivel mundial y nosotros la cuidamos mucho. Bueno, esta lámina no la voy a explicar mucho porque ya la vieron en la película, como una serie de corrientes y la rotación de la Tierra crea un fenómeno que se llama el de Coriolis, y eso hace que el plancton emerja y con la luz y la fotosíntesis se convierte, pues, o mejor, el zooplancton, el fitoplancton se convierte en el plancton que viene a ser un gran alimento para las especies marinas. Por eso es que nosotros tenemos una buena fauna marina, ¿no? Estas son las dos biomasas que tenemos. Recuerdan que les hablé de la cordillera de Nazca. Bueno, esta es la línea de la falla de Nazca, que está más o menos en el paralelo 16 y separa dos biomasas. Acá tenemos una biomasa que en el Perú se le llama la biomasa centro-norte, que está normada de una manera muy rigurosa, muy especial y pertenece solo a los peruanos, porque ni siquiera sale fuera de las 200 millas, ¿no? Este es un esquema, no es un mapa exacto, ¿no? Y en el sur tenemos otra biomasa que está, digamos, desde Arequipa, Moquegua, Tacna y va hasta Antofagasta. Nosotros más o menos tenemos un 20-25% de esa biomasa y Chile tiene un 75%. Esta otra biomasa tiene otro tipo de administración o debería tener otro tipo de administración porque nosotros la cuidamos mucho para que los chilenos la pesquen, ¿no? Es irónico y no se puede pescar más cercano a la costa de 5 millas cuando aquí se forma un embudo que a las, digamos, si uno zarpa de Tacna o de Moquegua, a las 5 millas ya casi está entrando en terreno chileno, entonces es un poco complicado y esta administración hay que regularla un poquito mejor. Ahí fallan un poco las autoridades y estamos haciendo un esfuerzo para que se mejore. Aquí vemos la biomasa, cómo se ha mantenido desde los años 59, en que más o menos se empezó a explotar la anchoveta, ¿no? Esta gran caída es el inicio del gobierno, bueno, no tanto como el inicio, pero sí durante el gobierno militar. Recuerdan ustedes que hubo un colapso, cayó muchísimo la pesca. Acá, esta es la época de la pesca, que no está muy conocida porque fue la época en que el gobierno estatizó la pesca y no se tienen muchos registros de cuánto se pescó. Pero después vino el año 84, que prácticamente extinguió la pesca, y a partir del 84 empieza otra vez a crecer, porque ya a la hora de privatizarse, el privado pues cuida mucho mejor la pesca porque sabe que si no la cuida no tiene negocio mañana, ¿no? Este pequeño valle que ven acá es el Niño del año 97-98, que también fue muy fuerte, y estas hendiduras también son niños, ¿no? El año de 2003 hubo un niño
y acá el niño del 2008, y acá sube un poquito más también, acá estamos en el 2010, más en la siguiente lámina vamos a poder ver cómo se mantiene. Y esto es lo importante, ¿no? Que fíjense, desde el 85 cómo mejoró, y la biomasa o la población, si quieren decir, de anchoveta, lo que se trata es de que sea muy estable para que el negocio y el recurso, que es de todos los peruanos, se mantenga estable. Este es lo que sucedió en los últimos 10 años, más o menos desde el 2005 hasta el 2018. Más o menos pueden ver ustedes que es bastante estable. Hay menores medidas o menores poblaciones justamente en los años donde ha habido niños, ¿no? En 2007 hubo un niño, por acá el 2010 hubo otro niño, el 2017, 16 y 17 hubo el niño que inundó todo el norte, después vino el niño costero, ya en el 18 se ha recuperado, en el 19 también se recuperó, se encontraron como 11 millones de toneladas. Entonces pueden ver ustedes que hay un muy buen cuidado de la pesca, y eso es atribuible, por un lado, al IMARPE, que hace un trabajo muy prolijo. Hay que reconocer que es un instituto de los mejores que hay en el mundo. Son pocos los países que tienen institutos como el IMARPE. No es el mejor del mundo ni el más grande porque no tiene todos los recursos necesarios, pero sí es muy reconocido y hace muy buen trabajo, y por la responsabilidad social de las empresas también. Sin embargo, esta lámina representa la extracción, o sea, cuánto se pesca. Desde el año 2000 hasta el 2008, más o menos, el promedio era de 7 millones. Y hoy día el promedio de la pesca es de 4.2 millones. Acá tenemos las cifras. Y esto no es bueno, y por eso hablaba yo de que a partir del año 2010, 2011, que entra el anterior gobierno, no trata muy bien a los pesqueros por razones políticas, que no tienen sentido estar entrando en ese tema ahora, pero las cuotas son muy bajas y eso hace que las empresas pesqueras hayan perdido mucho valor últimamente. Cuando estábamos en esto es muy importante lo que les voy a explicar. La cuota de anchoveta es prácticamente directamente proporcional al EBITDA o a las utilidades que vaya a generar la empresa. Y esas utilidades también se reflejan pues en inversión, mejora de equipos, investigación, tecnología y, por qué no decirlo, en una integración vertical. Y estábamos listos, el Perú estaba listo para saltar al mundo a comprar, por ejemplo, salmoneras chilenas, comprar fábricas de alimentos balanceados que sirven para alimentar a los salmones o sirven para otro tipo de alimentos de otro nivel. Pero si se reduce la cuota a estos promedios en que prácticamente las empresas tienen para pagar sus costos fijos y un poquito más, porque acá hay una buena diferencia, hablando casi de un 40% menos, en un negocio, si uno le quita el 40%, ese negocio está subsistiendo, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo. Este último gobierno, el que estamos actualmente, que lo comenzó Pedro Pablo Kuczynski, tuvo la intención de regresar a estos niveles, porque en realidad biomasa, como les he explicado, hay suficiente, pero les tocó durante el año 16 y 17 los niños costeros y el niño costero, dos fenómenos muy fuertes que terminaron en cuotas bajas por razones técnicas. El 18 hemos tenido una mejor cuota y este año esperamos tener también una buena cuota que nos permita ir poco a poco regresando a estos niveles para regresar en valor a las empresas. Dentro del concepto de sostenibilidad es muy importante y rápidamente pueden darse cuenta ustedes que nos movemos dentro de un mundo ecológico, un mundo social y un mundo económico, ¿no? O sea, no podemos acceder a todo lo que las ONGs ecologistas quieren. Hay ecologistas pues, que quieren que la anchoveta sea solamente forraje,
Ya les expliqué que hay otras especies que pueden servir de forraje para los peces. Tampoco podemos vivir en un mundo social, ni tampoco enteramente económico, ¿no? Entonces ahí tenemos que buscar un balance y acá deberíamos movernos, y es lo que nosotros consideramos que es el mundo sostenible de la pesca, ¿no? Dentro de las medidas que están normadas por el Ministerio de la Producción, tenemos las cuotas, ¿no? Como hablaba yo, es la primera medida para mantener la biomasa estable, saludable, la protección del desove. Para eso hay vedas, ¿no? Hay vedas para que los juveniles crezcan. El tamaño mínimo de captura, o sea, uno no debe estar permitido de capturar muchos juveniles. Hay una tolerancia que el IMARPE la establece, y el tamaño de cómo debe ser la malla de la red para permitir que digamos, el espacio permita la salida de los pececitos hasta 8 o 9 centímetros, y los que queden adentro son los de 10 centímetros. Hoy por hoy, la talla, digamos, digamos, el punto de quiebre es 12 centímetros. Menos de 12 se considera juvenil y más de 12 es el autorizado. No hay forma de saber que un recurso que está debajo del mar tenga 11.5 o 11 centímetros. Entonces, hoy día, inteligentemente, las autoridades han establecido que si uno reporta que tiene una cantidad mayor de juveniles, no es sancionado, es una especie de colaboración eficaz. ¿Por qué? Porque el IMARPE toma inmediatamente nota y en poco tiempo, en horas, puede vedar una zona. Y por esa razón ya el barco que capturó juveniles no va a ser sancionado. Antiguamente uno era sancionado sí o sí, y en realidad no tenía la intención de cometer el delito, no tenía cómo ver si iba a tener muchos juveniles, y lo que sucedía era que patrones irresponsables, cuando veían que era mucho juvenil, para no ser sancionado, pues a veces lo regresaban al mar, y eso digamos, atentaba mucho contra la sostenibilidad, porque el pescado muerto son toneladas de cadáveres que se arrojan al mar, y eso no es nada bueno para la ecología, ¿no? Como les expliqué, la sostenibilidad es muy importante, la cuidamos mucho. Acá tenemos un gráfico que nos indica que este es el stock adulto, ¿no? Tenemos ahí en el círculo lo que podrían ser los desovantes, generan el huevo, la larva, y se generan los chiquititos que son los prerreclutas, luego van creciendo que son los reclutas, y hacia la derecha ya son los pescados adultos. Y eso es lo que deberíamos de pescar si es que queremos tener una pesca saludable, ¿no? Los prerreclutas son muy pequeñitos, esos se van a escapar de todas maneras de la malla, algunos quedarán atrapados, pero la mayoría van a salir. Hay una cantidad permisible de 10% de los prerreclutas, que son lo que se llama la peladilla, y luego los pescados adultos. Esto también está explicado en base a los cruceros que hace el IMARPE. El IMARPE es el único instituto en el mundo que hace 2 cruceros al año, uno en invierno y uno en verano, para tratar de medir la salud de la biomasa de la anchoveta. Así la cuidamos, o así la cuida el IMARPE. Ve cómo va el desove, el tamaño de la anchoveta, si hay mucho juvenil, poco juvenil, y de esos estudios se saca una especie de mapa de la abundancia de la anchoveta, y por los colores se puede determinar más o menos por dónde están los adultos, por dónde están los juveniles. Si bien es cierto, esto es dinámico y se mueve, la anchoveta no se mueve tan rápido como para que se vaya de un lugar a otro en pocos días, ¿no? Es bien estacionaria. Sí tiene un movimiento, pero casi a la velocidad de la corriente, nada más. A través del satélite también podemos hacer análisis oceanográficos de la calidad del agua, ¿no? Temperatura, salinidad.
Antiguamente creíamos que solamente la temperatura era un factor importante para el hábitat de la anchoveta, pero hoy día se sabe que la salinidad, la alcalinidad del agua, la temperatura y otros factores oceanográficos también intervienen en buscar la zona de confort de donde vive la anchoveta. Y finalmente, a través del sistema satelital también se cuida dónde están las embarcaciones para ver que no estén pues, en lugares que están prohibidos, ya sea dentro de las 5 millas marinas o en lugares que han sido vedados. Yo les explicaba, antiguamente se demoraban como 4 o 5 días en vedar una zona porque no había reportes rápidos. Hoy día se reporta por radio, eso entra a un sistema de una plataforma digital y prácticamente el IMARPE en horas tiene un mapa más o menos así cuando está la flota pescando y puede indicar o tener una visión de dónde hay muchos juveniles y vedar la zona inmediatamente. Y de esa manera se ha encontrado que se protege más eficientemente a los juveniles. También les explicaba que esta es una industria bastante sobreregulada. A la hora del zarpe tenemos ahí una inspección por DICAPI, ¿no? Tenemos cumplimientos de licencias o toda la parte administrativa y hay una inspección sanitaria. Durante las faenas de pesca estamos controlados por el satélite, a veces hay inspectores a bordo que bueno, no en todos los barcos, pero en los barcos que quiera el Ministerio de la Producción tiene la posibilidad de embarcar gente, y cuando se llega a puerto, a la chata, también hay control de desembarque, hay reportes diarios como lo vieron en la película, ahora todo es digital, el peso que descarga cada barco, el tipo, el tamaño, hacen las medidas y todo está en línea, o sea, conforme está descargando un barco en la chata, en el Ministerio de la Producción, en la Dirección General de Capitanías, tienen el control de lo que está sucediendo prácticamente en línea, ¿no? Esto, modestamente, es un sistema que yo implementé, y es que, si bien es cierto, el IMARPE hace 2 cruceros, usa 2 o 3 embarcaciones, pero cuando estamos en campaña hay 600 embarcaciones de metal, bueno, entre 300 y 600, porque hay algunas que paran, están en mantenimiento, y hacen este barrido con sus sistemas electrónicos, que hoy por hoy las embarcaciones de las empresas principales tienen equipos ya casi muy similares a los que tiene el IMARPE. Entonces, estos ecogramas digitales se analizan y en cada empresa hay ahora un departamento de análisis cuyo objetivo es recomendar a los gerentes de flota o al gerente general dónde debe mover la flota para que la flota sea más eficiente, consuma menos combustible, o sea, directo al punto, ¿no? Ya no salen a buscar, a ver dónde podría estar el pescado y están dando vueltas, sino ya es más eficiente el tema. Luego, también en línea, todo eso converge en la Sociedad Nacional de Pesquería, o sea, todas las empresas vierten su información diaria, al instante, a la Sociedad de Pesquería, que la remite al comité científico por si hubiese que hacer algún feedback de algún tipo de análisis específico. Compartimos esa información nuestra al IMARPE, que ahora les voy a explicar que tiene una diferencia, al Instituto Humboldt, que es un instituto privado, o sea, es una especie de IMARPE privado del cual yo soy el presidente, y el objetivo final es que también casi en línea podamos levantar esa información a la web, de tal manera que las universidades, las ONGs o cualquier ciudadano pueda entrar a la web o cualquier estudiante y tener la información muy fresca. O sea, desde que el barco está pescando hasta que llega a la web o al Instituto Humboldt o al IMARPE, no pasan 2 horas, ¿no? Ya esa información está levantada.
les explicaba que los 300 o 400 barcos privados levantan 240 veces más información que el propio IMARPE. Pero hay una diferencia. El IMARPE, cuando hace sus cruceros, los hace con un rigor científico. Y ese rigor científico está entrelazado con una serie de data acumulada de 50 años que tienen ellos. Entonces tienen correlaciones, regresiones, tienen un análisis que no lo tenemos los privados, y ese rigor científico termina siendo más potente, científico, que el análisis que nosotros podemos hacer in situ con los mismos equipos, pero con un análisis un poco más subjetivo y menos científico que el que hace el IMARPE, ¿no? Pero al final del camino se van estrechando las diferencias, y va a llegar el día en que el Instituto Humboldt tenga una información muy parecida a la del IMARPE. Como resultado de esto, la Universidad de British Columbia ubicó al Perú en el primer puesto en el mundo dentro de los países que cuidan la sostenibilidad de sus pesquerías. Fíjense, Namibia es un país también muy pesquero, ¿no? En el África occidental hay muy buena pesca. Sucede algo parecido como en Sudamérica occidental también. Por encima de Estados Unidos, de Alemania, de Noruega, ustedes podrían creer pues, que Japón o Canadá, sin embargo, miren, por acá está Rusia, por acá está Vietnam, Tailandia, Ecuador, y hay países como Inglaterra, Holanda, Chile, que está por acá, el Perú en el primer puesto, lo cual refleja un gran esfuerzo de las autoridades y de la industria pesquera nacional, ¿no? Ahora vamos a entrar un poco ya en el tema de la harina de pescado, para qué sirve, por qué la harina y por qué no nos comemos la anchoveta, y algunos mitos que existen, ¿no? Desde los años 50 la anchoveta se ha venido utilizando como una materia prima para la industria de la harina y el aceite de pescado. En base a tecnología hemos ido mejorando un poco, y hoy podemos decir que se produce una harina bastante sofisticada que sirve para muchas cosas, para alimentar diferentes especies que ahora las vamos a ver. Pero antes quería mostrarles el valor nutreico que puede tener la anchoveta. Si hacemos una comparación entre la anchoveta y la carne de res, podemos ver que en proteínas por ahí van, en grasas por ahí van, en agua por ahí van, en sales y carburos por ahí van, pero al lado derecho miren el precio o sea, lo que vendría a costar la anchoveta versus lo que vendría a costar comparativamente la carne de res, ¿no? Mientras los beneficios podrían relativamente ser parecidos, miren la diferencia en precio, ¿no? Y aquí, para los entendidos, hay una tabla para los que les gusta la medicina, donde pueden ver que el grado de humedad, de grasa que tiene la anchoveta, el grado de proteínas y las calorías. Y como es muy rico en sodio, potasio, calcio, fierro, cobre, cadmio, plomo, que no es muy bueno, que digamos no tiene 0, ¿no? Pero el cobre tiene 2.1 y fierro tiene mucho fierro. Y acá los ácidos grasos, que no los voy a mencionar todos, pero a lo largo del camino vamos a hablar de alguno de ellos, pero esta cantidad de ácidos grasos no los tiene ningún otro pescado, porque la anchoveta es de carne negra muy, muy rica en estos ácidos grasos, y ningún otro tipo de animal en el mundo, ni las reses, ni las aves, tienen estos beneficios, ¿no? Antiguamente se usaba mucho en las aves de corral, hoy día ya no se utiliza tanto, muy poco, hay países que ya no la utilizan. Aquí en el Perú tengo entendido que creo que ni el 1% de la dieta tiene harina de pescado.
se utiliza mucho en el ganado porcino porque hay un momento entre el destete del lechón y los 2 meses en que el lechoncito queda un poco desprotegido de ciertos aminoácidos que le generan una buena inmunidad. Entonces, cuando lo destetan, la harina de pescado le proporciona esa inmunidad necesaria para que llegue a los 2, 3 meses en forma sana, y ya después se le deja de dar al ganado porcino, ¿no? Obviamente al ganado vacuno ya no se le da. Recordarán ustedes que hubo el problema de las vacas locas. Al final del camino la harina de pescado no tiene nada que ver con eso, pero ya no es rentable ni siquiera necesario, y el gran consumo hoy día de la harina de pescado es en base a la acuicultura. La acuicultura se consume prácticamente el 80% de la harina de pescado que se produce en el mundo, ¿no? Acá tenemos los principales productos entre esta lámina que podemos ver los langostinos, truchas, salmón, y esta lámina como vemos la tilapia, las conchas, las especies amazónicas como el paco, la gamitana, el paiche. El atún también es un producto que se está criando en cautiverio últimamente con muy buenos resultados. Esta lámina es muy importante, muy, muy interesante. Fíjense ustedes cómo la parte azul es lo que el mar es capaz de producir, pero llega un momento en que ya entramos a una meseta en el cual ya el mar ya no produce tanto más, si es que uno no arriesga la sostenibilidad de las determinadas biomasas. Y la parte verde es la acuicultura. Y lo que tenemos que entender es que el ser humano, la población humana está creciendo. Ahí tenemos una proyección que va más allá del 2028 y que va a llegar a 8,5 millones de seres humanos. Entonces, estos seres humanos requieren el uso de proteínas y el mar ya no las puede dar. Entonces, quien las está dando es la acuicultura. Y esta brecha de acá, bueno, la están cubriendo otras especies, pero en algún momento la acuicultura va a tener que seguir creciendo para cubrir esta brecha. Entonces, la acuicultura es muy importante, es una actividad que, digamos, en el año 92, miren qué pequeñita era, y para el año 2019 ya estamos por acá, y se espera que para el 2030 ya estemos por acá. Entonces, ahí vemos que hay un nicho todavía como para seguir creciendo. El Perú tiene una acuicultura que, pese a que ha crecido bastante, todavía es muy incipiente, y es un nicho muy importante para seguir explotándolo. Aquí vamos a ver cómo las diferentes actividades, en este caso estamos viendo el corte y fileteado, cuando se trabaja la caballa, el atún, el jurel, que son las especies que normalmente se pescan en el litoral peruano a nivel industrial, no a nivel artesanal, a nivel industrial. Cómo tenemos las conservas, ¿no? Cómo se comercializan hoy en día. Es importante decir que, aunque ustedes las ven ahí nomás como conservas, ya las conservas vienen en aceite, en sal, en agua con sal, vienen entomatadas, pero últimamente han surgido algunas novedades. Por ejemplo, Diamante ganó hace un par de años un concurso de creatividad porque sacamos una conserva en una salsa de hierbas andinas que era con sabor a pachamanca, ¿no? Es un poco para que en la sierra, que normalmente no les gusta mucho consumir el pescado, les agrade un poco más sus sabores. Y en fin, han habido otras en salsa de mostaza Dijon, a las 3 pimientas, en aceite piquillo. Entonces las conservas se les van dando ciertas formas para ir mejorando un poco
el tipo de venta, ¿no? Aquí hay algunas conservas de la empresa que yo represento. Por ejemplo, creamos albóndigas también, a la boloñesa, en salsa de tomate, algunos diferentes tipos de conserva, ¿no? Jurel limón, ahumado picante, ahí está el de hierbas andinas, salsa de tomate casera, que es diferente a la otra salsa, no es la salsa de tomate más, más tipo italiano. Y aquí ya llegamos más o menos a la parte importante de la exposición, que es el desarrollo y tecnología. ¿A dónde apuntamos? El primer punto es que tenemos que mejorar el tema del transporte del pescado, lo que conversábamos hace un poco, ¿no? La anchoveta tiene que ser capturada y mantenida en bodegas refrigeradas. Tratar de que esa anchoveta, a través de sistemas diferentes que hay, pueda estar por lo menos a 0 grados de temperatura hasta que llegue a puertos. De esa manera, la degradación que hay de la anchoveta es mínima. Entonces, cuando llegue a la fábrica, va a estar casi como cuando la sacaron del mar. Y cuando empieza a procesarse, los niveles de TBN, que es el que mide el nivel de degradación, es mínimo. Entonces, el producto final es como garbage in, garbage out, igual, ¿no? Si uno mete un producto muy fresco, muy tierno, va a tener un producto final de mejor calidad, ¿no? Esto nos está llevando también a entender de que la harina de pescado ya no es un commodity, o sea, ya no es como antes que se hacía un solo tipo de harina de pescado y se vendía a granel. Ahora es por nichos. Acá he puesto un solo ejemplo. Miren esta harina de pescado cómo finalmente se estira, ¿no? Como si fuese un chicle, y cuando la pone uno sobre el agua, cómo flota. Esto, bueno, fue una investigación que se hizo en Diamante a pedido de un cliente que criaba anguilas. Y es que la anguila se acerca y le agrada morder la harina y jalarla como si fuese un chicle. Si uno la trataba de alimentar con pellets, no comía, y si uno le tiraba la harina en polvo, tampoco. Pero si la ponía de esta manera, la anguila sí pescaba. Y así cada especie tiene su peculiaridad. La trucha tiene su tipo de alimento, el salmón el suyo, digamos, la tilapia tendrá el suyo, en la gavitana, el paiche o el atún en cautiverio tendrá el suyo. En fin, cada especie tiene su peculiaridad, y hay que prepararle la harina de pescado que está destinada para que la fábrica de alimentos balanceados llegue pues a productos de este tipo, ¿no? Entonces ya no es un commodity, ya es casi un delivery a pedido específico, ¿no? Entonces, ¿cuál es la propuesta? Utilizar los productos alimenticios para los programas nutricionales. Y esto, tenemos que girar la producción de insumos, pese a que es muy importante, como lo he mencionado, utilizar la harina de pescado para la acuicultura. Como vamos a saber más adelante, podemos todavía hacer un giro y poder utilizar parte de la anchoveta hacia determinados productos que sirvan como vehículo para la alimentación del ser humano. ¿Y por qué le digo que otro tipo de alimentos para que sirvan como vehículo? Porque ya se ha visto en el caso del aceite de pescado, por ejemplo. El aceite de pescado, cuando yo entré a la industria hace 25 años, se usaba para hacer pinturas. ¿Se acuerdan ustedes qué feo olía la masilla, esa masilla con que pegaban los vidrios? Ese era aceite de pescado que tenía la masilla. Y para esa industria se usaba. Y en base a tecnología hemos llegado a que hoy día se usa en omega 3. Y omega 3 es uno de los aminoácidos o de los ácidos grasos de los tantos que yo les mostré. Hay otros, como vamos a ver ahora un poquito más adelante, que son inclusive mucho más
importantes o mucho más interesantes que el omega 3, que no deja de serlo, pero ¿por qué hemos llegado a que el omega 3 se difunda? Porque se ha llegado a quitar el sabor y el olor a pescado. Yo he estado en una fábrica canadiense donde este líquido lo siguen procesando y llegan a tener un polvito casi como la Splenda, como la stevia, en que si uno lo huele o lo prueba no sabe a nada. Entonces ese polvito blanco que es el omega 3 lo mezclan con pan, lo mezclan en los yogurts, lo mezclan en el jugo de naranja, lo mezclan en cualquier tipo de alimento y resulta que uno está tomando cualquier tipo de alimento y está ingiriendo el omega 3. Porque estas cápsulas todavía siguen oliendo un poco a pescado, hay gente pues, que no le gusta, porque se queda con el recuerdo del sabor a pescado por muchas horas. Bueno, pero ya la tecnología ya llegó a otro tipo de productos donde puede ingerirlos sin ningún problema, ¿no? En forma disimulada. Entonces, así como el omega 3, que fíjense, entre el EPA y el DHA, da grandes beneficios en la parte, en el desarrollo visual, cerebral, inmunidad, estado de ánimo, en la parte cardíaca, articulaciones, en el aspecto cognitivo, inflamaciones, inclusive en el cáncer. Creemos nosotros que los otros aminoácidos que tiene la la anchoveta, pueden sernos muy útiles. Por ejemplo, dentro de Diamante digamos, tenemos la política o la visión de mejorar la calidad y seguridad de nuestros alimentos, ¿no? Que sean más naturales, más saludables, más funcionales, listos para cocinar y que sus procesos sean más respetuosos con el medio ambiente, ¿no? Entonces, esto es lo que hacemos hoy en día ya, ¿no? O sea, ya hacemos productos preformados, trabajamos, aunque no pescamos pota o no pescamos lenguados o corvinas, sí los procesamos. Entonces tratamos de hacer un proceso muy, muy avanzado en, digamos, en tecnología, ¿no? Las conservas inclusive tienen que ser hoy en día más saludables, bajos en sal, bajos en sodio, que tengan poca materia grasa. Eso ya existe en el mundo. Nosotros tenemos que adecuar nuestra industria para ser competitiva en el mundo, que sean fáciles de usar, que sean nuevas recetas y nuevos envases, ¿no? Envases de otro tipo que sean más económicos. Por ejemplo, la lata aquí es muy cara porque importamos la lata, entonces si le ponemos anchoveta dentro de la lata, en el precio de venta la mitad del precio es la lata. Si le ponemos atún, el 25% del precio es la lata. Entonces tenemos que buscar que el precio del envase no sea pues más del 5% del contenido para tratar de bajar los precios y, como vemos acá, presentar productos interesantes que sean ensaladas, milanesas, productos listos para alimentar. Estos preformados, por ejemplo, ya se hacen aquí, nosotros los hacemos en nuestra fábrica, y también estos productos congelados con nuestra marca, hamburguesas, albóndigas, mixtura de mariscos, los nuggets de perico. Nosotros no pescamos perico, pero los artesanales sí, le compramos a los artesanales el perico, lo procesamos, lo mismo que los mariscos. Nosotros no pescamos mariscos, pero compramos los mariscos, los procesamos, les ponemos valor agregado y los vendemos, ¿no? Y esto es el punto a donde yo quería llegar, ¿no? Cambiar un poco los procesos actuales de hacer la harina de pescado, del actual proceso pasar a un proceso de hidrolizado. Para los que no están familiarizados con esto, el hidrolizado es algo parecido a lo que sucede en nuestro estómago. Cuando nosotros ingerimos alimentos, los sólidos son atacados por los ácidos en nuestro estómago y todo se vuelve líquido, y después en nuestro intestino es absorbido todo el producto que puede, o sea, toda la parte de vitaminas, minerales, o sea, todo lo que el cuerpo humano
necesita para alimentarse y lo que ya no puede lo elimina. Entonces, el hidrolizado es agarrar el pescado, ponerlo en pozas, echarle enzimas, que vienen a ser lo mismo que los ácidos de nuestro estómago. Estas enzimas vuelven como una gelatina, toda esa masa de pescado se convierte como líquida, gelatinosa, sin temperatura, sin nada, y luego en base a filtros y centrífugas, es un cambio total de proceso, uno llega a este polvo blanco del pescado, ya no estamos hablando del aceite, sino del pescado completo, ¿no? Y este polvo blanco no debe oler y no debe saber a nada. Entonces uno lo puede utilizar en otro tipo de productos. Ahora quisiera que me acompañen leyendo unas cuantas citas que he extraído de dos libros muy interesantes. Del libro que se llama La dieta de la juventud, del doctor Benjamin Frank, ¿no? Yo no lo voy a leer, vayan leyéndolo ustedes, pero es muy interesante, ¿no? Cómo la energía genera más, en nuestras células, más lucidez. A más energía vamos a ser más resistentes a muchas enfermedades, ¿no? Y los productos hidrolizados, como no se trabajan en base a temperatura, la cadena proteica no se rompe y genera un mejor producto. O sea, ese polvito blanco que ustedes han visto es más digerible. O sea, el cuerpo humano lo va a aprovechar muchísimo más que si yo me comiera una cucharada de harina de pescado, porque las cadenas proteicas se han roto, el cuerpo humano no las va a poder aprovechar y las vamos a eliminar. Claro que como una diarrea probablemente, pero el polvito blanco sí se convierte en un producto de consumo humano. Aquí podemos ver la parte alta, que es la parte de las grasas, ¿no? Esta es la parte soluble, que es la que yo hablaba, que vendría a ser el polvito blanco, y esta fase sólida ya vendría a ser los residuos que se pueden seguir utilizando para el alimento de la acuicultura o cualquier otro tipo de... ¿no? Aquí el doctor Frank sigue hablando, el libro se llama The No Aging Diet, o sea, la dieta del no envejecimiento, en castellano la dieta de la juventud, y miren lo que dice, y acá lo más importante es lo que dice del DNA y el RNA, que son los dos ácidos nucleicos, ¿no? Estos dos ácidos nucleicos lo que hacen es que las células del cuerpo humano se reproduzcan muy bien, casi como cuando recién hemos nacido, que se reproducen como una fotocopiadora nuevecita, porque el ser humano desde que nace ya empieza a envejecer. Y las glándulas que producen estos ácidos nucleicos las van produciendo cada vez en menos cantidad. Entonces uno va envejeciendo. Las arrugas, los dientes, la falta de visión, la artritis, los dolores musculares, la caída del cabello, las canas, todo eso que nosotros le llamamos vejez, son las malformaciones de células, producto de que ya no tenemos el DNA y el RNA en suficiente cantidad. Es decir, si nosotros externamente le damos esos ácidos nucleicos, podríamos retrasar el envejecimiento. Y este libro, digamos, explica cómo las sociedades, cuando este libro se escribió, más o menos a fines de los 70, principios de los 80, Japón, que era la sociedad que más consumía productos hidrobiológicos, fíjense, en esa época ya consumían más de 100 kilos per cápita al año. Nosotros ahora estamos consumiendo 21 kilos per cápita. Bueno, Japón en ese momento tenía más de 1 millón de personas con más de 100 años de edad y lúcidos. O sea, fundamenta bastante bien sus estudios. Acá tenemos otro libro del doctor Sheldon Handler, que por favor lean ustedes cómo habla de la energía que
es proporcionada por estos aminoácidos también, como las reacciones químicas a nivel celular generan un metabolismo muy importante que hace que el cuerpo humano tenga mucho más resistencia a las enfermedades. Es decir, para lo que estamos viviendo hoy día nos hubiera sido muy útil, ¿no? Miren cómo acá también habla de la cadena de las proteínas aquí abajo, el ácido, el ADN o DNA en inglés y el ARN o el RNA en inglés, que es el ribonucleico y el desoxirribonucleico. Esos dos aminoácidos en forma concentrada, como se procesaría el ancho beta, son muy útiles para el desarrollo, ¿no? En conclusión, un poco el consumo de productos provenientes del mar mejoran nuestro sistema inmunológico, ayudan a una mejor producción de células, alargan nuestra vida o reducen las posibilidades de las deformaciones o el envejecimiento, ¿no? Esa es la conclusión final. Es decir, si nosotros podemos lograr que el anchoveta, por el proceso de hidrolizado, podemos obtener este polvito blanco, podríamos preformar granos de arroz y vender en 1 kilo de arroz normal que venga con 200 gramos de este preformado concentrado, o mezclarlo en la leche o en cualquier otro tipo de alimentos como ahí vemos el arroz, galletas, podemos hacer la harina de los fideos o los agnolotis o los ravioles o lo que sea que contenga ya este hidrolizado y podríamos hacer que sea muy económico, que la gente más humilde pueda nutrirse adecuadamente, ¿no? Con estos alimentos hidrolizados. Por eso yo hablaba de un vehículo, porque ya hemos probado muchísimas veces y el público rechaza un poco la anchoveta, ¿no? O sea, uno puede comer un día la anchoveta y le parece agradable, pero 2 días o 3 días ya es demasiado cargante, es demasiado hostigante para el cuerpo humano. Se ha tratado de dar a través del PRONA, no funcionó. Se ha tratado de dar a través de raciones militares a las Fuerzas Armadas, tampoco ha funcionado. Y hay muchísimos esfuerzos para tratar de que el público coma la anchoveta como tal. Pero si nosotros logramos que esta presentación y utilizamos estos vehículos para llevar en forma concentrada la anchoveta como si fuese la anchoveta, lograríamos pues que nuestra sociedad esté con un nivel de anemia muy bajo o nulo, y para los que conocen un poquito este tema, la alimentación o la buena alimentación o la buena salud alimentaria tiene una relación científicamente probada con el nivel de inteligencia o el nivel cognitivo. O sea, una sociedad mal alimentada está destinada para que en el futuro sea una sociedad de tercer orden. O sea, solamente va a servir para trabajos primarios. En cambio, una sociedad bien alimentada, bien nutrida, y va a desarrollar un nivel cognitivo mayor y vamos a ser competitivos internacionalmente en el desarrollo del mundo tecnológico. Ahora, le podemos dar mayor valor agregado, inclusive, digamos, para la gente más humilde podemos hacer arroz, pasta, pero podríamos hacer lo mismo con comidas, digamos, prehechas, como los que ustedes están viendo. Y si entramos al campo de las medicinas o de los péptidos y nutracéptidos, podemos ver que la anchoveta también tiene incidencias en la hipertensión, el envejecimiento, como ya lo mencioné, en la diabetes, el Parkinson. No quiere decir que va a curar el Parkinson, no va a curar el Alzheimer, pero lo puede retrasar o lo puede controlar. La taquicardia, los desórdenes digestivos, infecciones microbianas. Por ejemplo, en lo personal, yo les puedo contar
que se hicieron algunas pruebas con personas tuberculosas. Un tuberculoso entra en el proceso de cura, que es alimentarlo bien y darle sus medicinas. Y demora aproximadamente entre 5 y 6 meses para que salga totalmente sano. Si se hace el mismo procedimiento, las mismas medicinas, la misma alimentación, pero le damos este producto concentrado de pescado, en un mes está sano. ¿Se imaginan lo que significa en dinero 5 meses de ahorro, hombre, cama, hospital, alimentación y todo? Estamos hablando solo de la tuberculosis. Podríamos hablar de otro tipo de infecciones virales. No quisiera llegar a extremos que voy a decir que esto va a resolver el problema del COVID, pero sí podría tener una población más protegida contra los resfríos, contra la tos, la neumonía que está permanentemente flagelando a la gente pobre de nuestro país. Y no es que yo estoy diciendo que hemos inventado la pólvora, esto ya existe. Existe acá, si por ejemplo vemos Memosan, Osteocalm, o sea, esto es para los huesos, este es para la memoria, acá hay un péptido de bonito. Lo importante de esto no es que ya exista, sino cuánto le cuesta a un país hacer este frasco que viene del bonito. Probablemente les cuesta $10 hacer este frasco y lo venden a 25. Bueno, al Perú podría costarle probablemente $1 hacer este frasco y venderlo a 2 soles por la cantidad de anchovetas. ¿Se acuerdan de esa lámina de la biomasa de anchoveta que tenemos? Claro, los noruegos, los suecos, los daneses, los canadienses, los americanos, que son los que tienen las tecnologías de punta, sí, claro, tienen los procesos y los han desarrollado ya, pero les es carísimo obtener el pescado, porque en esas aguas 1 kilo de pescado les cuesta muchísimo. A nosotros 1 kilo de anchoveta no nos cuesta nada. Es decir, si una tonelada de anchoveta vale pues $100, imagínense cuánto puede costar 1 kilo, ¿no? Entonces, ese producto que yo les hablo viene a resolver un problema muy grande que con las tecnologías que estamos ya aplicando. No es un sueño, no les estoy hablando de una ilusión óptica, ya se está trabajando. ¿Qué obstáculos tenemos que superar? Que en las embarcaciones se mantenga el pescado bien refrigerado, ¿no? Resolver el problema del olor, ¿no? Modificar los consumos de productos masivos sin afectar la aceptabilidad de los mismos en base a tecnología, ¿no? Y que la gente lo toma sin darse cuenta, está contenta, está tomando algo agradable, y encontrar los nichos adecuados para su utilización. Entonces, esos son un poco los proyectos que se están formulando, no solamente en la pesquera que yo represento, sino en general, unos más, otros menos, la mayoría de las pesqueras. En lo personal, yo hace tiempo que vengo empujando estos proyectos de desarrollo tecnológico, y me imagino que en las otras empresas también, y como sociedad de pesquería también tenemos o compartimos algunos proyectos que los ponemos a disposición del Estado peruano para que pueda utilizarlos a través de sus sistemas sociales. Al final, les quiero presentar una película muy cortita que dura 2 minutos para desterrar un poco el mito que he venido conversando acerca de que si se debe pescar o no se debe pescar anchoveta. Muchas veces escuchamos decir que cómo es posible si tenemos tanto pescado en el mar, tanta anchoveta en el mar, estemos mal alimentados. Entonces es un mito, primero, que tiene que pasar por mucha tecnología para que llegue y sea bien apreciado como se los he explicado. Pero aún así, acá también en forma muy didáctica les voy a explicar. Con ustedes, la anchoveta.
Hoy vamos a averiguar si es verdad que la anchoveta debería usarse principalmente para el consumo directo de las personas y no para la producción de harina y aceite de pescado. ¿Esto es posible o se trata de otro mito? Según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, FAO, el Perú es líder en consumo de pescado en América Latina. Así, mientras a nivel mundial el consumo de pescado es de 20.2 kilos por persona al año, en Perú se consume en promedio 21.8 kilos por persona. Esto quiere decir que en nuestro país se consumen más de 650.000 toneladas de pescado al año. La anchoveta no está entre las especies preferidas por los peruanos, debido principalmente a su fuerte olor y sabor. Sin embargo, los amantes de la anchoveta pueden estar muy tranquilos, porque el gobierno fija anualmente una cuota exclusiva de 300.000 toneladas de esta especie para el consumo humano directo, cuya pesca está reservada por ley para los pescadores artesanales. De estas 300.000 toneladas se pescan menos de la mitad, es decir, menos de 150.000 toneladas métricas, y por las mermas que se producen en el proceso, se terminan consumiendo solamente 30.000 toneladas en conserva, congelados y frescos. Por ello, los esfuerzos deberían enfocarse en cómo darles un uso más eficiente a las 300.000 toneladas disponibles para aumentar el consumo de anchoveta entre los peruanos. Por otro lado, la harina y el aceite de anchoveta son muy valorados en el mundo, porque son ingredientes fundamentales para el desarrollo y crecimiento de la acuicultura. Pocos saben, por ejemplo, que por cada kilo de anchoveta se pueden producir entre 3 y 4 kilos de peces de cultivo para consumo humano directo, dependiendo de la especie. Es decir, se produce una verdadera multiplicación de los peces. La FAO considera que la acuicultura es imprescindible para poder alimentar a una población mundial que en el año 2050 alcanzará los 9.600 millones de personas. En otras palabras, la harina y el aceite de pescado cumplen un papel estratégico para alimentar al mundo. La gran pregunta que habría que hacernos entonces es: si la demanda de consumo directo de anchoveta está más que garantizada con la cuota exclusiva de 300.000 toneladas y se pesca en promedio 4.2 millones de toneladas de esta especie, ¿no resulta lógico aprovechar el excedente para producir harina y aceite de pescado que alimenta de manera indirecta a millones de personas en el mundo, generando además cientos de miles de puestos de trabajo en el Perú y millones de dólares en divisas e impuestos para nuestro país? Esto ha sido todo por hoy. Como hemos visto, los hechos y las cifras hablan por sí solas. Lo demás son mitos. No te dejes engañar. Sociedad Nacional de Pesquería. Alimentamos al Perú y al mundo cuidando el mar. Bueno, muchas gracias. Esta es toda la presentación. Bueno, gracias a ti, Ricardo. Creo que nos has instruido desde el proceso de extracción, la conversión del pescado, el grado alimenticio, la harina de pescado, y en fin, varias cosas que van a entrar ahora a discusión, porque ahí tenemos varias preguntas acumuladas.